Bien, vamos a continuar entonces desde donde habíamos dejado la explicación. Aquí está. Esta era la situación entonces donde estaba fallando el modo en el cual el profesor se dirigía al alumno, y la pregunta que venía a continuación era precisamente ¿qué es lo que falla en la situación comunicativa? Falla lo que llamaríamos la adecuación en registro, es decir, la elección de nuestras palabras y modos de hablar según la situación comunicativa en la que nos encontramos. Eso es el registro, ¿no? El registro es el modo, son la elección de palabras que elegimos en determinadas situaciones comunicativas para expresarnos. Y tenemos que ver si es adecuado o inadecuado. Para adaptar nuestro registro, dice, debemos comprender primero el contexto en el que estamos, ¿sí?, teniendo nuestra situación comunicativa, el tiempo y el lugar, y también tenemos que entender cuál es el rol que ocupa el emisor y el receptor en esta comunicación. Si alguna de estas cosas no son tenidas en cuenta, ¿sí?, y no desarrollamos el registro teniendo en cuenta estos elementos de la comunicación, vamos a fallar en el intento de comunicarnos y vamos a tener un registro inadecuado. Por ejemplo, en la situación que habíamos visto, teníamos un registro inadecuado porque la elección del modo de comunicarse de ese profesor había fallado porque no tenía en cuenta el contexto, que se encontraba en una escuela, y no tenía en cuenta el receptor, ¿sí?, que se estaba dirigiendo a un alumno. Quizás si el profesor utilizaba ese modo de hablar con sus amigos más íntimos, no había problema en registro, porque eran otros los receptores y era otro el contexto, ¿no? Ahora, podemos decir que si nuestro registro es el indicado, estaríamos pudiendo decir que es adecuado a la situación, ¿no? Pero si falla en adaptarse en alguno de los elementos anteriores, decimos que es un registro inadecuado. Vamos a intentar nosotros un ejemplo. Tenemos otra viñeta de Tute. En este caso, un niño le dice a su padre: lamento informarte que estás minimizando algo que para mí tiene importancia, que no podré olvidar y que sin duda tendré presente cuando los roles se inviertan y me toque cuidarte. Acá hay una evidente falla en registro. ¿Cuál es esa falla? ¿Cómo clasificaremos el registro? Entonces, inadecuado. La pregunta es, ¿qué es lo que falla? ¿Cuál es el elemento que falla? Evidentemente es una forma de hablar muy demasiado formal o demasiado erudita, ¿no?, para un niño. Entonces podríamos decir que lo que falla en esta situación es el emisor, es el niño. No concuerda esta forma de hablar con la de un niño. Ahora, otra pregunta que vamos a derivar. Ya se entendió lo que es se explicó lo que es el registro, la adecuación de nuestra forma de hablar a la situación y a los roles del emisor y el receptor que participan en esa situación. Ahora la pregunta es, ¿en la comunicación nosotros solamente podemos brindar información? ¿Eso es lo que podemos hacer con nuestros enunciados? ¿Dar información? La respuesta es no, porque podemos hacer muchas cosas además de eso. Todo depende de la aptitud y de la intención del hablante. Depende de lo que el hablante quiera hacer. Por ejemplo, nosotros podemos afirmar o negar algo cuando hablamos, ¿sí? Podemos tener la intención de afirmar o de negar algo. Esos son los que se llaman enunciados aseverativos, ¿sí? Por ejemplo, Matías llegó temprano de la fiesta anoche, estamos afirmando algo que sucedió, o podemos decir nunca voy a nadar con tiburones. Estamos negando algo que jamás sucederá. Esos son los enunciados aseverativos, los que afirman o niegan algo. También lo que podemos hacer con nuestro lenguaje, con nuestra lengua, es preguntar algo de manera directa o indirecta. Formas de preguntar que no siempre son con los signos de interrogación, ¿no? Esos son los enunciados interrogativos.
Los directos son los que tienen la interrogación. ¿Cómo piensan llegar al hotel? Eso es una pregunta directa. Pero también podemos formularla de manera indirecta, diciendo, yo no sé cómo piensan llegar al hotel. ¿No? Es como cuando mamá o papá nos dicen, no sé cómo puedes estar descalzo todo el día. Ahí hay una pregunta, pero no está formulada como interrogación con signos de preguntas, pero sigue habiendo una pregunta. Por eso atención, porque esto no tiene que ver siempre con características gramaticales de los enunciados. A veces sí, pero a veces no. Tiene que ver con la intención de los hablantes. Y la intención de un hablante solamente se puede deducir en situaciones comunicativas puntuales, pensando en un momento y en un lugar determinado para usar el lenguaje. Pregunta, ¿no? También podemos manifestar dudas sobre algo. No solamente afirmamos o negamos, también podemos manifestar una duda. Esos son los enunciados dubitativos. Por ejemplo, y acá podemos ver formas que gramaticalmente, sintácticamente nos dan el indicio de que hay duda, como este tal vez, ¿no? Tal vez compre aquella novela nueva que vi en la librería. Ese tal vez nos indica que hay duda, que no hay seguridad, no hay garantía de nada. También, posiblemente, ese adverbio nos indica duda. Posiblemente no lleguemos a tiempo para la cena, o quizás haya lugares más adelante, ¿no? Formas adverbiales que aparecen en las oraciones y que nos indican que el hablante quiere manifestar una duda. Siguiente. Podemos expresar también un deseo. Como hablantes, no solo damos información, negamos, afirmamos, preguntamos, sino también manifestamos nuestros deseos. Y esos enunciados se llaman desiderativos. También tienen algunas formas que los identifican, como ojalá podamos regresar al colegio pronto. Si ojalá indica la manifestación del deseo, o me gustaría probar el nuevo jugo del que te hablé ayer. Me gustaría, ¿no? Los verbos de gustar, desearía, me gustaría, me encantaría, manifiestan deseos. ¿Correcto? Además, podemos dar órdenes o hacer pedidos, solicitar cosas por medio de nuestros enunciados. A eso se le llama enunciados exhortativos, ¿sí? Acá es donde aparece fuertemente muchas veces el modo imperativo, lo que conocemos como el modo de las órdenes o de los pedidos en este tipo de enunciados. Por ejemplo, una orden sería, levántate y ordena tu cuarto antes del almuerzo. Seguramente alguno lo habrá escuchado en esta época de cuarentena. Y también puede aparecer un pedido, como, pásame el azúcar, por favor. ¿Ven? Los dos verbos están en modo imperativo. Atención porque acá hay un asterisco. Dice, tanto la orden como el pedido pueden enunciarse a partir de otras modalidades, pero su intención sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir? No siempre nosotros utilizamos el modo imperativo para hacer pedidos o manifestar órdenes. También usamos otros. Por ejemplo, podemos utilizar un enunciado que a simple vista parecería que es interrogativo, pero no está queriendo obtener una respuesta, obtener información, está queriendo dar una orden. Por ejemplo, ¿me pasarías el azúcar? Si yo digo ¿me pasarías el azúcar?, no estoy esperando que mi receptor me diga sí, y ya. Estoy esperando que me pase el azúcar. Entonces, en esa pregunta en realidad hay un pedido. No sería un enunciado interrogativo, sino un enunciado exhortativo, disfrazado de pregunta. Ahora, también tenemos una que podría ser un enunciado desiderativo. Me encantaría que me pases el azúcar. Puede ser un pedido que al parecer está disfrazado de manifestación de un deseo, pero lo que yo busco es que el otro me pase el azúcar. Sigue siendo un enunciado exhortativo. Podemos manifestar también, por último,
nuestras emociones y nuestros sentimientos. Importante, ¿sí? Porque el lenguaje que utilizamos en una comunicación no solamente da información, pide información, manifiesta deseos, sino que también sirve para exteriorizar nuestras emociones y sentimientos, nuestros estados de ánimo. Y esos son los enunciados exclamativos. Atención a estos enunciados, porque estos enunciados vamos a ver que se puede decir que son transversales a los otros modos que conocemos, a las otras actitudes. Por ejemplo, ¿cuántas veces te lo voy a repetir? Estamos manifestando, evidentemente, una emoción a través de eso, probablemente el enojo. O, Martina, viniste, qué genial. Estamos manifestando alegría. Atención porque los signos de exclamación son las marcas gramaticales de este tipo de enunciados. Y como bien dijimos antes, como se verá, este tipo de enunciados tiene que ver con la entonación y la actitud, entonces puede aparecer junto con cualquiera de los anteriores. Yo puedo dar una orden y al mismo tiempo, en la forma en que estoy entonando esa orden, ¿sí?, estar manifestando una emoción o sentimiento. Puede ser una orden o una exclamación, puede ser una pregunta, como vemos acá, con una exclamación. Por lo tanto, los enunciados exclamativos son transversales a todos. Podemos tener enunciados desiderativos, exclamativos, enunciados aseverativos, exclamativos, enunciados interrogativos, exclamativos. Son transversales a todos los que conocemos. ¿Sí? Bien, ahí están las emociones o los sentimientos, el enojo y el cariño. Correcto. Esto entonces ha sido todo por el momento. Cualquier duda saben que pueden escribirme a la plataforma y la despejamos, pero era lo que faltaba para cerrar la explicación y que tengan todas las herramientas necesarias para encarar las actividades. Así que seguimos en contacto y hasta nuestro próximo encuentro.